Fiscalía General de la Nación hoy es un día de celebración y de rendición de cuentas. De celebración porque estamos terminando el primer año de vigencia del sistema acusatorio en el Uruguay y ese para nosotros es un motivo de celebración. Y de rendición de cuentas porque esta institución ejerce la función pública que le fue asignada por el Parlamento Nacional en base a los principios de transparencia y de rendición de cuentas. La transparencia y la rendición de cuentas son para nosotros un mandato legal y un imperativo ético. Rendir cuentas, dar la cara, asumir las responsabilidades, no sacarle la pata al lazo, como decimos en Cerro Largo, es parte del ADN de esta institución. Nunca encontrarán en nosotros el echarle la culpa al otro, o el buscar chivos expiatorios, o el no afrontar nuestras responsabilidades. Pero ¿quién rinde cuentas hoy? La Fiscalía General de la Nación es una institución nueva, puesto que más allá de que somos la continuación en el ejercicio del Ministerio Público de la vieja unidad ejecutora, Fiscalía de Corte y Procuraduría General de la Nación, nacimos como institución nueva recién el 14 de agosto del año 2015, cuando se creó el servicio descentralizado. Recién desde allí pudimos llevar adelante una gestión autónoma, eficaz y eficiente. Somos también una institución chica. Tenemos 822 cargos y funciones, que están divididos en 345 fiscales, 117 cargos de técnicos profesionales y profesionales, 19 especialistas, 296 administrativos, 36 operativos y 8 funciones gerenciales. 8 funciones gerenciales. A esta institución nueva, chica, la sociedad uruguaya le asignó, entre otros cometidos, la función de llevar adelante la investigación de los crímenes y delitos y la persecución criminal, en el marco de la implementación de un sistema acusatorio. Menudo desafío. Lo aceptamos con todo el entusiasmo que se puede aceptar un desafío de esta magnitud. El maestro Winter, acá presente, siempre dice que para todos los operadores del sistema de justicia, el pasaje de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio es un cambio radical. Y para las fiscalías y los fiscales es un doble salto mortal al vacío y sin red. Bueno, dimos ese salto. Dimos ese salto y obviamente tuvimos algunos inconvenientes. La reforma se enfrentó en una primera etapa con todas las resistencias que genera la resistencia al cambio. Se enfrentó con un discurso muchas veces negacionista, que afirmaba primero que el Parlamento no iba a aprobar la reforma, luego que la iba a prorrogar y que nunca iba a entrar en vigencia, y luego, cuando se implementó, que la implementación iba a fracasar. Esto se va a caer. Estamos a un año y yo todavía estoy por escuchar el ruido de que se haya caído. El sistema funciona bien y funciona cada vez mejor. ¿Cómo superamos las dificultades? Mantuvimos la calma. Tuvimos la flexibilidad necesaria para cambiar todo aquello que había que cambiar y la firmeza para resistir los embates restablecimientos. Mantuvimos siempre el rumbo que nos habíamos fijado desde el principio. A modo de balance, lo primero que no podemos olvidar es que un pasaje de un sistema adquisitivo a un sistema acusatorio es, antes que nada, un cambio revolucionario en materia de derechos. Esto es un cambio revolucionario en materia de derechos. Uruguay paseaba su agenda de derechos por el mundo entero haciendo gala y estaba incumpliendo con un derecho de primera generación, que es el derecho a tener un juicio justo ante un tribunal imparcial. Esa es la magnitud del desafío. ¿Derechos de quién? Derechos de los dos titulares del conflicto original, la víctima y el victimario, porque no nos podemos olvidar de que el conflicto penal en su origen estaba trabado entre la víctima y el victimario. El Estado irrumpió en ese conflicto, desplazó a la víctima bajo el argumento civilizatorio de evitar la venganza y ocupó el lugar ejerciendo la pretensión punitiva. La víctima en el sistema inquisitivo era nada más que un objeto de prueba. Pues bien, derechos del imputado. Derechos de los imputados que por primera vez en la historia del país cumplimos con el artículo de la Constitución que establece que nadie puede ser preso sin infragante delito o por orden escrita del juez competente. Hoy eso en el Uruguay se cumple por primera vez desde 1830, porque este artículo que venía de la Constitución de Cádiz del 12, la famosa PEPA, está en nuestra Constitución desde 1830.
derecho a tener una asistencia letrada, desde las primeras actuaciones, aún en la comisaría, estamos cumpliendo con el Pacto de San José de Costa Rica. Y no hace mucho tiempo, el otro día la doctora Minviel recordaba en un evento en el Paraninfo que hasta no hace mucho tiempo había en algunos juzgados del país, y acá hay unos cuantos abogados que ejercen la materia penal que pueden confirmar lo que estoy diciendo, un cartelito que decía: acá no se aplica el Pacto de San José. Ya no solo lo hacían, sino que además lo decían y ponían el cartel. Pero eso no pasa más en Uruguay. En Uruguay hoy se cumple con los tratados internacionales de derechos humanos. El derecho a una libre y previa comunicación del abogado con su defendido, el derecho a tener acceso a la carpeta de investigación del fiscal, el derecho a hacer su propia investigación, el derecho a que las medidas cautelares sean cautelares y no pena anticipada. Se terminaron los abogados acá presos. Aquel abogado que su trabajo era obtener el incidente actuar en un incidente escarcelatorio cuando había un procesamiento cumplición de un delito escarcelable, y su trabajo se limitaba estrictamente a tramitar ese incidente escarcelatorio, cobrarlo y ahí terminado. Luego el proceso seguía, se dictaba la sentencia, pero a nadie le importaba, porque el individuo ya estaba en libertad y no iba a volver nunca a la prisión. Pues bien, ahora la prisión preventiva funciona como medida cautelar, como marca la Constitución y los tratados internacionales. El derecho a un juicio justo ante un juez imparcial. Esto hoy se cumple estrictamente en el Uruguay y no se cumplía con el CPP del 80. Increíblemente se cumplía con el SIC, donde había un sistema de doble juez, pero con el CPP del 80 no se cumplía, porque era el mismo juez que realizaba la investigación, que realizaba el procesamiento y que luego dictaba la sentencia. Claro, el 98% de las sentencias penales en Uruguay eran de condena. ¿Cómo no iban a ser de condena si era el mismo juez que dictaba la sentencia? Pues bien, no solamente ahora el juez no participa de la investigación, salvo que haya que poner medidas que sean vulneratorias de derechos, sino que además interviene primero un juez de garantía y si se va a juicio oral, luego interviene un juez de sentencia. Se cumple estrictamente con lo que establece la Constitución de la República de tener un juez absolutamente imparcial. Y yo no soy tonto, sé que en momentos donde la seguridad es uno de los problemas que más preocupa a los uruguayos, esta agenda de derechos o de garantías puede preocupar a algunos. Y a veces escuchamos reclamos de que hay demasiadas garantías. Se le dan demasiadas garantías a los delincuentes, o se le dan demasiadas garantías, utilizo el adjetivo peyorativo que se utiliza por parte de algunos ciudadanos con todos los recaudos del caso, se le dan demasiadas garantías a los pichis. Ahora, la pregunta que yo me hago acá: sin garantías, ¿cómo sabemos quiénes son delincuentes y quiénes no? ¿Cómo? ¿Por el barrio donde vive? ¿Por la edad? ¿Por su condición económica? ¿Por la música que escucha? ¿Por cómo se viste? No hay forma de saber que una persona es un delincuente o cometió un delito si no es a través de un debido proceso y con las garantías del caso. De lo contrario, estamos cayendo en una especie de delincuentómetro. Además hay una cosa que es elemental: las garantías no son para los delincuentes, las garantías son para los ciudadanos, y cuando se pierden para todos los ciudadanos. Y ojo, porque cuando comenzamos a desplazar en el campo de las ideas, muchas veces podemos no tener retorno. Derechos para la víctima, ese gran olvidado que es la víctima, el derecho a la información, el derecho al acceso a la carpeta de investigación del fiscal, el derecho a ir a la audiencia, a proponer prueba, a oponerse a la decisión de archivo, a oponerse a la decisión de sobreseimiento. Nos faltó, nos quedamos, no nos dio el naipe todavía para constituir el querellante, ya va a llegar. Pero esa víctima hoy está empoderada y participa. Eso sí, claro, cuestiona, molesta, llora, reclama, y está bien, es su derecho. Y tenemos que asumirlo como tal. El Código nos dio la obligación de asistir y atender y proteger a las víctimas. Nosotros creamos una unidad de víctimas muy pequeña porque tenemos claro dos cosas. Nuestro trabajo es asistir a la víctima durante el pasaje por el proceso penal. No resolverle las vulnerabilidades previas que ya tiene ese sujeto y seguramente tenga después que salga del proceso penal. Eso es tarea de otros organismos del Estado. Y que no tenemos nosotros la posibilidad de darle la asistencia directa, sino que lo que tenemos que hacer es coordinar con todas las demás instituciones del Estado
ese tipo de asistencia, porque de lo contrario deberíamos construir una especie de monstruo burocrático dentro de la Fiscalía para poder asistir a todas las víctimas de los delitos. Bajo esas dos premisas establecimos una política de atención y protección a víctimas y testigos e impulsamos, junto con el Ministerio del Interior y otras instituciones del Estado, la constitución de un gabinete de políticas de atención y protección de víctimas con la intención de consolidar por primera vez en la historia del país una política pública en materia de víctimas, que implica básicamente la atención integral de esas víctimas, porque muchas de esas víctimas ya tenían cubiertos esos derechos por otras instituciones del Estado, pero evidentemente esa asistencia no se la daba en condición de víctima. Todos tenemos asistencia a un prestador de salud, pero si mañana, durante el transcurso de una rapiña, nos fracturamos un brazo y vamos al prestador de salud, seguramente vayamos a la cola de la señora que se torció el tobillo cuando se bajó del ómnibus. En definitiva, lo que nosotros pretendemos con este sistema integral es que esas víctimas tengan un grado de prioridad en función del daño que hayan sufrido con ese prestador de salud. Sobre eso estamos trabajando. En ese gabinete estamos implementando los convenios con el Ministerio del Interior, el Ministerio del BPS, el Ministerio de Salud Pública, Sistema Nacional Integrado de Salud, ACE, prestadores de salud privados, realizando todos los convenios necesarios para poder darle la asistencia integral a esas víctimas, que hoy lo estamos haciendo un poco artificialmente, digamos, artificialmente no, sin tener procesos claramente establecidos y basándonos más bien en contactos personales, y lo que queremos hacer es tener procesos claros y que se puedan ya quedar implementados para siempre. Implementamos un sistema de protección de testigos. En este país somos 3,5 millones. Cuando nosotros lo planteamos nos dijeron, no, en Uruguay no puede haber protección de testigos, si nos conocemos todos. Bueno, se instauró, se estableció y está funcionando un programa integral de protección de testigos. Y gracias a ese programa de protección de testigos se han podido llevar adelante procesos que de otra manera no se hubieran podido llevar adelante. Toda la intervención en Casaballe, en Flor de Maroñas o en Villa Española no se hubiera podido realizar si no se hubieran podido obtener evidencias a través de testigos con identidad reservada, testigos intimidados, y no hubieran podido hacer los procesos de realojo que se hicieron de las principales víctimas de esos delitos. Estas cosas pasaban en Casaballe desde hace mucho tiempo. No habíamos podido intervenir. Se intervino, se está interviniendo. Llevamos en este momento, en ese programa de protección de testigos, 53 núcleos familiares, 200 personas, 200 adultos y 101 niños, niñas y adolescentes que están integrados a ese programa. En materia de transparencia, yo creo que acá, más allá de que el salto del sistema acusatorio, del sistema inquisitivo al sistema acusatorio, el sistema acusatorio es mucho más transparente per se. En el sistema inquisitivo reina la opacidad, lo escrito, lo que está en un expediente. Pero además hemos hecho una fuerte apuesta a la transparencia a través de la tecnología. Invertimos, nosotros teníamos claro de antes de la reforma que o era con tecnología o no había reforma, porque una reforma tradicional que requiriera la integración de 2.000, 3.000 funcionarios era absolutamente imposible, era inviable en Uruguay, nunca íbamos a tener los recursos. Entonces lo que apostamos fue a una reforma con menos gente y con mucha tecnología. Desarrollamos el CIPAU, que es el sistema de información en el cual trabajan los fiscales, realizan allí toda la investigación, tiene interoperabilidad con el Ministerio del Interior, una denuncia que se realiza en cualquier dependencia de la Fiscalía o del Ministerio del Interior impacta en los dos sistemas automáticamente. Los fiscales le dan órdenes a la policía a través del sistema, la policía las responde a través del sistema, y tenemos interoperabilidad con el Poder Judicial, por ahora en Montevideo, pero la semana próxima lo vamos a tener en todo el país, y de esa manera los fiscales podrán solicitar las órdenes de detención, las órdenes de allanamiento, como lo hacen hoy en Montevideo, en todo el país, la solicitud de audiencia de formalización, la solicitud de audiencia de control de la legalidad de la detención, todo eso a través del sistema, de forma tal de que quede todo una trazabilidad, y eso es transparencia democrática. Pero además de eso, y a raíz de un pedido que hizo el pedido de informe que hizo el diputado Pablo Abdala en su momento, allá por el mes de marzo, nosotros decidimos, ya teníamos la decisión tomada de antemano, pero la reafirmamos en ese caso de que íbamos a publicar todos los meses la información del trabajo de la Fiscalía del Sistema Penal Acusatorio. Y lo estamos haciendo. Ese sistema hoy nos permite saber, jurisdicción por jurisdicción, fiscalía por fiscalía, cuántos delitos se cometieron en esa jurisdicción, cuántos casos asignados tiene esa fiscalía, cuántos casos trabajados, cuántos casos formalizados,
cuántos casos archivados, y de los formalizados, por qué vía del proceso se siguió, si por una suspensión, por un abreviado o por un juicionario. Eso hasta ahora lo estamos publicando en la página, en la intranet de la Fiscalía. A partir del mes que viene lo vamos a publicar en la página web de la Fiscalía, de forma que los ciudadanos, todos, que son los que nos pagan nuestro salario con sus impuestos, sepan qué es lo que hace cada fiscal en su jurisdicción y qué es lo que hace la Fiscalía en todo el país. Eso es transparencia. Y los publicamos cuando nos dan bien y los publicamos cuando nos daban mal. Y lo vamos a seguir haciendo, porque eso es dar la cara, eso es hacerse cargo, eso es asumir las responsabilidades. Eso es rendir cuentas a los ciudadanos que nos pagan nuestro salario con sus impuestos. Pero además dimos un paso más. Hemos constituido un Consejo de Transparencia, un Consejo Honorario de Transparencia, de forma tal de que nos auditen los datos. Es decir, hemos abierto los datos de la Fiscalía, obviamente con los consiguientes compromisos de confidencialidad, académicos, todo eso, protegiendo los datos personales que están protegidos desde el punto de vista legal. Y este Consejo de Transparencia lo que nos está a auditar los datos y ayudar a construir indicadores que necesitamos que nos ayuden. Tenemos la humildad de pedir ayuda para construir indicadores en materia de criminalística que no tenemos la experticia para hacer. Convocamos a la magíster en Sociología Ana Viña, al PhD de Economía Carlos Díaz, al magíster en Sociología y doctor en Criminología Nicolás Strassenberg, al doctor en Gobierno Fabricio Scrolini y al doctor en Sociología Henry Trujillo. Es decir, convocamos de las universidades públicas y privadas a los principales referentes de la academia en estos temas. Como verán, para nosotros la transparencia no es una mera manifestación de deseos, sino que es un compromiso público que cumplimos estrictamente. Para poder realizar eso, tuvimos que comprar todo el equipamiento necesario. Hoy toda la Fiscalía, todas las unidades fiscales, todos los funcionarios, todos los fiscales tienen un computador, un terminal que está conectado en red con el CIPAO. Cada fiscal tiene una tableta desde la cual se puede comunicar directamente al sistema. Hay que usarlo. Y a partir de ahora, de la semana que viene, también los fiscales del interior podrán pedir las órdenes de detención, las órdenes de allanamiento, las audiencias a través de la tableta. Para eso hubo que hacer una fuerte inversión en equipamiento, y acá nosotros queremos hacer 3 agradecimientos porque nos parece que es justo. En primer lugar, a la Fiscalía General de Colombia y al ex fiscal general Eduardo Montealegre, que nos abrió las puertas de la institución fiscal más poderosa que existe en América Latina, la Fiscalía General de Colombia, para poder acceder a todos sus sistemas de información y poder, de alguna manera, entender por dónde iba todo esto de los sistemas de información aplicados a la investigación criminal y a los juicios. Nos abrió las puertas, literalmente, todas las puertas, y es algo que debemos agradecer. Agradecer a la OPP, que ante un planteo nuestro de querer desarrollar un sistema de información, automáticamente nos apoyó y destinó una cantidad importante de dinero, cerca de $180.000 en salarios de técnicos para ayudarnos a diseñar el sistema. Agradecer a Antel, que nos dio toda la colaboración en todo cuanto diseño de redes, seguridad, data center, comunicación, todas esas cuestiones que son importantes. Nos parece que esos 3 agradecimientos son importantes. Y en materia de investigación, creamos una unidad de depuración, priorización y análisis. La DPA fue el gran amortiguador de la reforma. El amortiguador con la policía, el amortiguador con los fiscales, el amortiguador con el Poder Judicial. Yo creo que los miembros, los integrantes de la DPA durante este año han salvado con honores y han demostrado un compromiso impresionante. Y sin ese trabajo, sin esa paciencia, hubiera sido imposible poder llevar adelante esta reforma. Y apostamos a la especialización. Hoy tenemos fiscalías especializadas en Montevideo, ustedes ya lo saben, 2 de homicidios, 2 de delitos económicos, 2 de extorsión y drogas, 5 de sexuales vamos a tener a partir del mes que viene, 16 de flagrancia,
Tenemos una semi-especialización en Maldonado y pronto vamos a tener, o apostamos a tener, una semi-especialización en el departamento de Salto, Paysandú y Riviera. ¿Por qué? Porque cada vez más la investigación del delito tiende a la especialización. Necesitamos especializarnos en la investigación del delito y es allí donde se obtienen los mejores resultados. Pero tenemos claro que los principales cuestionamientos, los principales palos, no vinieron por el lado de las garantías o por el lado de los derechos, porque ahí no hay discusión, o sea, no puede haber discusión en que el sistema acusatorio es totalmente superior en materia de garantías y derechos que el sistema inquisitivo. Los palos vinieron por el lado de la eficacia y de la eficiencia. Ahí fue donde estuvo el cuestionamiento fundamental. Y acá nosotros hemos sido siempre muy honestos y muy claros. Tuvimos 2 meses duros, 3 meses complicados, difíciles, muy difíciles. Mantuvimos la calma, mantuvimos el rumbo, hicimos los ajustes que teníamos que hacer o que entendíamos que había que hacer. Tuvimos, gracias a que el Parlamento votó un artículo que le dio al fiscal de corte la posibilidad de diseñar la estructura y el funcionamiento de la Fiscalía con base en los criterios de flexibilidad y dinamismo, esas 2 palabras mágicas que nos han permitido ir acomodando la estructura de la organización a las nuevas exigencias. Y los resultados están a la vista. Después de esos primeros meses difíciles, el sistema comenzó a mejorar rápidamente. Ya se lo vieron en el video. Las formalizaciones y los procesamientos en el mes de mayo ya equiparaban el promedio de procesamiento del año anterior, y en el mes de agosto solamente las formalizaciones superaban el promedio de procesamiento del año anterior. Y hay otro dato que no es menor. Es cierto que los privados de libertad descendieron y que ahora están subiendo nuevamente. El 31 de octubre a las 12 de la noche había 10.993 personas privadas de libertad, y hace el último dato, creo que es del 24 de octubre, había 10.200, cerca de 10.300 privados de libertad. Pero hay un cambio sustantivo y cualitativo, que la enorme, o sea, estamos cambiando la proporción de penados y personas que están privadas de libertad esperando juicio. Ese gran debe que tenía Uruguay, que tenía un 70% de personas procesadas sin sentencia y un 30% de penados, ese porcentaje lo estamos revirtiendo y cada vez más sube el porcentaje de penados y disminuye el porcentaje de personas que están esperando juicio. Eso es producto, obviamente, de 2 cosas fundamentales: que la prisión preventiva funciona como cautelar y no como una pena anticipada, y de los procesos abreviados. Procesos abreviados que han sido duramente cuestionados. Anoche me decía el profesor Binder, es la primera vez en la historia que escucho que se cuestiona el abreviado por la eficacia. Siempre se cuestionó el abreviado de la academia por las garantías, no por la eficacia. Bueno, pues en Uruguay también nos especializamos en eso. Uno de los cuestionamientos del abreviado es de que se producen penas muy bajas. Y la pregunta es, ¿bajas con respecto a qué? ¿Con qué lo estamos comparando? ¿Cuál es el dato estadístico que teníamos del anterior sistema que nos permite afirmar que las penas de este sistema son bajas? ¿Saben cuál es? Ninguno. Porque en el sistema anterior no había datos. Nos basamos en el masomenómetro, en la experiencia de alguno que dice, bueno, más o menos en el sistema anterior a este delito se sancionaba con tal pena. Y convengamos que no es muy científico, no es muy académico, no es muy serio, pero se ha hecho. En mi experiencia, ya que todos transmiten su experiencia, las penas que hoy se aplican en el proceso abreviado, lo que yo he visto, no son distintas de las penas que se aplicaban en el sistema anterior. No son distintas. Con una diferencia: en el sistema anterior nunca sabíamos cuál era la pena que efectivamente se cumplía. Porque el individuo iba procesado con prisión, todos nos quedábamos tranquilos y capaz que a los 3 meses salía. Yo hoy les digo que por los delitos menores, por ejemplo los hurtos, hoy efectivamente las penas son mucho más altas que en el sistema anterior. Porque por un hurto en el sistema anterior, aun cuando tuviera antecedente, a los 2 o 3 meses salían. Hoy se están acordando penas en el sistema abreviado de 12, 13, 14, 15, 20 meses de cumplimiento efectivo. Entonces vamos a desmistificar eso de que el abreviado permite penas más bajas. Una apreciación subjetiva. Yo tengo todas las sentencias que dicté mientras fui juez, y la enorme mayoría son penales, las tengo guardadas, ¿sí? Uno de las virtudes y defectos que tenemos los obsesivos, pero las tengo guardadas en los archivos electrónicos. El otro día estuve revisando penas,
sobre algunos de los delitos que hoy se cuestionan y les puedo asegurar que las penas de hoy no son inferiores a las de ayer. Y tercera cosa, que esto lo hemos constatado en este periodo, por los mismos delitos a veces hemos hecho procesos abreviados y hemos ido a juicio oral. ¿Saben qué? En los juicios orales las sentencias que dictan los jueces son más o menos las mismas que se obtienen en un proceso abreviado. ¿Eso significa que tenemos que eliminar el juicio oral? No, el juicio oral es garantista, el juicio oral es democrático, el juicio oral es la esencia de este sistema, el juicio oral legitima este sistema. Y cuando tenemos la prueba plena y los delitos graves, tenemos que ir a juicio oral. Tenemos que romper con esa especie de duda que tenemos respecto del juicio oral, de si ir o no ir. Tenemos que ir. Es una decisión estratégica, es una decisión inteligente, es una decisión que tenemos que tomar en función de todos los elementos, pero sin duda alguna tenemos que ir cada vez más al juicio oral. Pero eso no significa que el proceso abreviado se le atribuyan todos los defectos que se le han atribuido. Y para terminar, en materia de cooperación, acá hay un gran avance. El sistema acusatorio permite la cooperación informal, es decir, el contacto entre fiscales de distintos países que se hace lisa y llanamente a través de una app. Ustedes se imaginarán cuál es, yo no le voy a dar el nombre para no hacer la propaganda, pero hay un conocimiento informal permanente entre las encargadas de cooperación de todos los países del Mercosur, entre los encargados de cooperación de todos los países de Iberoamérica y entre los propios fiscales, donde se coordinan acciones en forma permanente y sistemática. Cooperación informal. Cooperación formal, activa y pasiva, también hemos estado trabajando muchísimo. Necesitamos una ley de cooperación penal internacional, la necesitamos. El CPP no tiene un capítulo de cooperación penal aplicable cuando no hay tratado y eso necesitamos aprobar. Necesitamos modificar el proceso de extradición, algo de eso ya estuvimos hablando, que quede claro que el contradictorio se entabla entre el fiscal en representación del Estado requirente y el requerido, porque ahí hay algunas situaciones complejas. Y necesitamos, yo que tengo los legisladores acá, aprovecho para reclamar, necesitamos que el Uruguay ratifique dos resoluciones del Consejo de Mercado Común de Mercosur, la 22 de 2010 y la 48 de 2010, que refieren a la creación de equipos conjuntos de investigación entre las distintas fiscalías de Mercosur y a la orden de detención y de procedimientos de entrega de Mercosur. Nosotros ya se lo hemos reclamado en más de una oportunidad al canciller, se la vamos a volver a reclamar en la reunión que vamos a tener ahora en el mes de noviembre, cuando nos reunamos todos los fiscales generales del Mercosur, pero son herramientas absolutamente imprescindibles para poder llevar adelante investigaciones de corrupción, de narcocriminalidad que trascienden más de un país. Y lo voy a dejar por acá, tenía mucho más para decir, pero el resumen es: estamos contentos, no estamos conformes, porque la conformidad nos lleva a la quietud. Estamos contentos, no estamos conformes. Como nos decían en la escuela, podemos y debemos rendir más. Y sabemos que lo vamos a hacer. Sabemos además que en el ámbito de la prestación de servicios, la excelencia no existe. Lo que tenemos que hacer es bien lo que hoy hacemos mal, es muy bien lo que hoy hacemos bien, excelente lo que hoy hacemos muy bien, sabiendo que lo que hoy nos parece excelente, mañana no va a ser nada más que un buen punto de partida. Esto es así. Esto es así. Pero hoy es un día de festejar, de rendir cuentas, de celebrar y de agradecer. Yo quiero agradecerle particularmente a todos los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, del primero al último, que han trabajado denodadamente por sacar esto adelante. A todos los funcionarios administrativos, a todos los funcionarios de servicio, a todos los profesionales, a todos los técnicos profesionales, a todos los fiscales, de todo el territorio nacional, porque han dejado el alma en la cancha para que esto funcione. Y sin duda alguna lo vamos a seguir haciendo, porque esto nos encanta, esto nos gusta, esto nos hace despertar las mariposas en el estómago, nos genera adrenalina. Esto es un hermoso trabajo. Muchas gracias.